Ahora sí vamos a ver un poco más de lo que es modelado. Bueno, aquí ya tenemos la configuración lista. Entonces si les interesa ver cómo se generó este entorno que asemeja el entorno de SketchUp, les recomendamos que vean la serie de tutoriales de configuración básica para este entorno. Ahora, no tienen que estar haciendo esa configuración constantemente, basta con que lo guarden como un template. ¿Eso cómo se hace? Pues ustedes aquí en AutoCAD van a ver la opción de guardar como, y dice Drawing Template. Entonces, si ustedes guardan como un template su trabajo, pues solamente tendrán que abrir el template y lo van a poder utilizar tantas veces quieran. En un template se guardan también los estilos. Por ejemplo, el estilo que guardamos en esa ocasión fue el que personalizamos, que es este. Aquí le puse otro nombre. Ese estilo nos va a ser útil. Bueno, vamos a empezar a trabajar con unas figuras básicas. Esto no lo necesitamos. Lo voy a hacer en control 0 para que quede libre la pantalla. Entonces vamos a empezar con un típico rectángulo. Lo voy a hacer a partir del 0,0 y le voy a dar 500, 500. Vamos a hacer un cuadrado en esta ocasión. Bueno, aquí estamos haciendo un cuadrado. Recordarán que la configuración que estamos utilizando es de centímetros. Por ejemplo, en el programa de SketchUp nosotros podemos trabajar de múltiples formas, igual en AutoCAD. Lo que voy a hacer es un poco en base a cómo yo genero las formas. Una nota importante es que yo tecleo el F8. Al presionar F8, ustedes trabajan de modo ortogonal. Esto es opcional. Entonces, el modo ortogonal a mí se me hace muy práctico para que las líneas queden totalmente perpendiculares a lo que yo voy trazando. Eso es todo. A mucha gente le gusta trabajar sin el orto, es decir, muy libre. Eso pues lo mismo es en Sketch. Si ustedes prefieren trabajar con esa libertad, pues no lo presionen. Nada más lo digo por si ven que voy haciendo algunos trazos, algunas líneas. El comportamiento es porque está tecleado F8, que es el modo orto de trabajar. Bueno, yo por ejemplo en Sketch, si quisiera hacer un trazo inicial, por ejemplo en este rectángulo, lo que utilizo es el comando de offset. En AutoCAD también recordarán que al presionar, por ejemplo, si es offset, como que presione la letra O, me sale un menú de comandos que empiezan con la letra O. En este caso offset es de los más utilizables. Entonces yo nada más estoy tecleando O y ya me aparece aquí offset, le doy enter y me pregunta la distancia, specify of offset distance, or, bueno, yo aquí le voy a dar la distancia que será 15, que es un espesor muy común en muros, y le doy enter. Selecciono esto y si lo quiero hacia adentro, el offset se hace hacia adentro. Entonces ahí ya le estoy dando un espesor a esta línea. El comando que más estuvimos utilizando en el video de configuración, pues lo vamos a estar usando muchísimo, es el de press pull. Igual yo nada más presiono la letra P y press pull es de las opciones que están hasta arriba. Solamente busco press pull, aquí está, le doy clic. Recuerden que, miren, ahorita no estoy seleccionando nada, solamente estoy recorriendo, no den clic. Miren, si me pongo encima, se ilumina el área que voy a extruir, vamos a llamarle. No es el comando extrude, es el comando press pull. Entonces, sin presionar, sin darle ningún clic, por ejemplo, si estoy aquí, ahí se está seleccionando el interior, pero aquí estoy seleccionando ambos. Le voy a dar clic, ahora sí, y entonces lo elevo y voy a darle una altura de 250, que es una altura típica de un muro. Bueno, este es uno de los elementos o una de las formas, de las múltiples formas de hacer un muro que podrían utilizar. Ahora, en Sketch, por ejemplo, yo lo que hago es líneas guía para hacer mis trazos. ¿Cómo podemos hacer líneas guía en AutoCAD? Bueno, las líneas guía o líneas de construcción son las X-Line o X-Line.
Igual, presiono la letra X y aquí me aparece X-Line. Ahora, una línea guía solamente es una línea infinita. Yo aquí estoy asemejando un poco con las líneas guía que se utilizan en SketchUp. Yo las uso mucho en Sketch para hacer mis trazos con precisión. Esas líneas en Sketch normalmente se hacen con el tape, con el metrito de Sketch. Bueno, le voy a dar Escape. Ahora, en el video de configuración también vimos muy básicamente el concepto de UCS, que como les dije va a haber un video especial de este comando. Que UCS se refiere al sistema de coordenadas de manera personal, o bueno, si el UCS normalmente está en la planta, nosotros podemos tener la libertad de ubicarlo en otro lugar. Por ejemplo, aquí le voy a dar UCS y dijimos que una de las que más vamos a utilizar en esta modalidad de trabajo es el F o Face. UCS Enter, Face, Enter, y entonces me pide que seleccione la cara en la que voy a trabajar. Yo voy a seleccionar esta cara y le doy aceptar, accept. Ahora, todo lo que dibuje va a estar en esta cara. Voy a hacer la línea que les comenté, X-Line, y estoy en modo ortogonal, F8. Presioné F8 en este momento. Si suelto F8, no estoy ortogonal. Si presiono F8, automáticamente se vuelve ortogonal. Aquí lo único que hice fue presionar la tecla F8 y le doy Enter. Ok, esta es una línea guía que es una línea infinita. Esas líneas después las borraré, solamente es para tener una guía. Como estoy trabajando en esta cara, entonces todo lo que haga será en torno a este plano. Entonces voy a dar otra línea X, X-Line, y aquí me dice una opción. Yo voy a poner la opción O, que también es de offset, Enter, y voy a hacerla con una altura de 2.10. Ahorita van a ver qué es lo que estoy haciendo. Le doy hacia arriba y entonces lo que hice es una línea guía con una distancia de 2.10. Recuerden que estoy trabajando en modo ortogonal, que es F8, lo cual es opcional. Si ustedes prefieren no trabajar de ese modo, pues será también como lo hagan en Sketch, como ustedes estén acostumbrados. Esta opción es importante aquí porque quiero que esta línea quede completamente, al hacer el movimiento, perpendicular a lo que estoy haciendo, y en este caso paralelo a esta línea. Esta es una línea paralela a esta y perpendicular en torno al movimiento que hice. Bueno, vamos a trazar por ejemplo una puerta. Bueno, el vano de una puerta. Yo voy a hacer un rectángulo. Igual, con que presione la letra R es suficiente y aquí me aparece rectángulo. Lo voy a hacer a partir de esta esquina. Ahí me detecta el punto magnético. Esto lo veremos en el siguiente tutorial. Pues son los puntos magnéticos que trae por default en este caso AutoCAD. No modifiqué esos parámetros para este template. Entonces le doy clic y entonces puedo trazar el rectángulo y estoy trabajando sobre esta cara. Voy a hacerlo de 100, y le voy a dar una altura de 2.10 o incluso de los 2.20. Entonces ahí estoy trazando el vano de una puerta, pero todavía no lo resto. Entonces, si no me agrada, por ejemplo, los modos de selección en AutoCAD también es para hacer un tutorial, pero básicamente es que si nosotros, aquí lo que estoy haciendo es darle clic y estoy seleccionando hacia este lado. Al hacer la selección en ese sentido, que se ve en un colorcito azul, se selecciona únicamente lo que queda dentro de ese rectángulo azul. Si yo hago la selección al revés, así, y se ve verde, o sea en el sentido inverso, ¿qué hago? Clic, ahí estoy seleccionando todas las entidades. Yo no quiero más que seleccionar este rectángulo, entonces lo hago al revés, de aquí clic y hacia acá. Entonces ahí selecciono únicamente este rectángulo. Ahora le voy a dar una M de mover, aquí aparece Move. Estoy ortogonal, recuerden, todo lo voy a hacer ortogonal.
clic en cualquier espacio y lo muevo en este sentido. Como estoy ortogonal, pues yo tengo este control. A mí me gusta trazar así. Entonces vamos a moverlo respecto a la esquina, pues a una medida específica.